siguiente programa es para todos. Saludamos a las personas que a esta hora se conectan con este espacio dedicado a abordar esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Por supuesto, lo hacemos en compañía de un profesional del derecho. En esta emisión del Derecho nos acompaña el profesional Duván Alberto Graciano Giraldo y con él estaremos hablando acerca de las generalidades del control social, fiscal y la participación ciudadana. Antes de iniciar con nuestro tema del día, conozcamos un poco de la trayectoria de este profesional que nos acompaña en esta emisión. Duván es abogado de la Universidad Católica Luis Amigó con posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Antioquia. Entre su experiencia, resaltamos que se ha desempeñado en administración pública en entidades como la Alcaldía de Medellín, la Personería Municipal de Medellín y actualmente es personero municipal de Andes. Duván, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en esta emisión. Un saludo muy especial, Sandra, y a todos los televidentes de Al Derecho. Gracias por invitarme de nuevo a este importante programa para que la ciudadanía en general y los televidentes de este importante programa conozcan acciones de su interés en la cotidianidad. Duván, tema del día, generalidades del control social, fiscal y participación ciudadana. Iniciemos por definir qué es control social. Sandra, el control social es el pilar fundamental para la participación ciudadana. La ciudadanía tiene unos mecanismos con el cual puede participar, no solo a través del voto en esa democracia representativa, sino a través del control social en una democracia participativa. En ese sentido, pues la Constitución buscó a través de que la ciudadanía tengan mecanismos para participar y exista esa democracia plural con aportes de la ciudadanía, no solo a través del voto, sino a través de otros mecanismos. ¿A partir de cuándo, dentro de la historia del derecho, se empieza a establecer o hablar de control social? Pues si hablamos del derecho desde sus orígenes, desde ese derecho grecorromano, pues vamos a ver que la participación social siempre ha existido. Hoy en día lo vemos con más garantías para el ciudadano, pero siempre la ciudadanía, la polis, esas ciudades del derecho romano, pues ha tenido una participación en lo social, manifestándose frente a diferentes actuaciones del administrativo. Entonces, si hablamos del derecho romano, pues hablamos de los encargados del fisco. Hoy en día, pues existen otros mecanismos más avanzados en democracia participativa. Hablemos precisamente de esos mecanismos que existen actualmente de participación ciudadana. Sandra, existen diferentes mecanismos de participación ciudadana. Podemos iniciar por uno muy popular como es el voto, a través del cual el ciudadano participa en esa democracia para que alguien lo represente en diferentes entidades del Estado, desde el gobierno para la presidencia, el Congreso, las gobernaciones, las alcaldías, diferentes medios de democracia representativa. También existe el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, entre otros mecanismos de participación ciudadana. Antes de iniciar a detallar un poco más estos mecanismos, ¿quién ejerce el control social en Colombia? El control social por excelencia pues le asiste al ciudadano que después de ese voto para esa democracia participativa, representativa, pues pasa a una democracia participativa, buscando un control en la administración pública, en esos planes, proyectos
que tiene la administración pública en diferentes entidades. Y existe un mecanismo que es muy popular para la ciudadanía para hacer control social, el cual es el derecho de petición. A través del artículo 23 de la Constitución se le da la facultad a este ciudadano para hacer solicitudes respetuosas a las entidades públicas, y hoy en día con su reglamentación de la ley 1755 del 2015 pues permite también hacer derechos de petición en algunos casos a entidades privadas, pero hablo del derecho de petición porque es el mecanismo por excelencia en el cual el ciudadano puede tener una democracia participativa preguntándole a la administración pública sobre los planes, proyectos, programas que está desarrollando en esa administración, en el cual la administración tendrá que darle respuesta, y este mecanismo pues sirve para la ciudadanía para hacer ese control social, para mirar cómo se están destinando en controles fiscales el recurso público, cómo se está llevando a cabo esos planes de desarrollo de los municipios, si se está cumpliendo o no con ese plan de desarrollo. Ese es uno de los mecanismos, pero existen otros. Otro mecanismo por excelencia para el control social se realiza a través de un número plural de personas, que es a través de las veedurías ciudadanas, que están reglamentadas por la ley 850, que también es un mecanismo de control social en el cual un número plural de ciudadanos puede ejercer un control sobre lo público, pero también puede ejercer un control sobre lo privado cuando están destinados recursos públicos. Ejemplo, los contratistas de algunas obras que ejecuta la administración pública por medio de ellos. Bueno, vamos a detallar o a desglosar más bien un poquito estos conceptos y el tema del día. Usted mencionaba dos conceptos puntuales, democracia representativa y democracia participativa. Iniciamos con democracia representativa, que fue donde mencionó el voto, consulta previa. ¿Qué es? Sandra, la democracia participativa es cuando los ciudadanos, a través de ese mecanismo del voto, depositamos la confianza en una persona llamada candidato para que nos represente administrando lo público. Ejemplo, las elecciones para presidencia. Elegimos a un presidente para que administre todo el territorio nacional. Igualmente bajamos a nivel departamental con los gobernadores y con los alcaldes. Pero también existen otros mecanismos a través del voto para que exista esa democracia representativa. ¿A través de quién? Del legislativo, como por ejemplo el Congreso de la República, en Senado y Cámara de Representantes. Listo, pasemos al mecanismo de la consulta previa, expliquémosles qué es. Sandra, frente a la consulta previa es un mecanismo a través del cual algunas comunidades se pronuncian frente a decisiones que los pueden afectar. Existen unas decisiones de gran relevancia, muy importantes y de alguna manera muy famosas, y es la consulta previa frente a la extracción de minerales. Ejemplo, existe una extracción de cualquier recurso natural. Se le consulta a la comunidad de esa población si está de acuerdo o no está de acuerdo con la intervención. Es ese mecanismo que tienen las comunidades a través del cual se les faculta para tomar de alguna manera una decisión antes de una intervención que los pueda afectar en sus derechos fundamentales. Hablemos ahora del cabildo. Sandra, el cabildo abierto es el mecanismo que se realiza a través de los consejos municipales o distritales o a través de las juntas de acción comunal, en las cuales la ciudadanía puede participar en temas de interés de las comunidades, pues se le abre el espacio a través de ese mecanismo que se llama cabildo abierto, a través de estas corporaciones, para que la comunidad se manifieste y participe sobre las decisiones que los pueden afectar. Y por último, dentro de esta rama de mecanismos tenemos el referendo. ¿De qué se trata? Sandra, para conocimiento de nuestros televidentes, el referendo es el mecanismo a través del cual se pone en discusión de aprobación o rechazo de un proyecto de ley o de una ley
a nivel nacional, departamental o municipal, para buscar por parte de la ciudadanía su aprobación o rechazo frente a este proyecto de ley o frente a una ley que ya se encuentra vigente. Duan, ¿referendo y plebiscito lo mismo entonces? No, Sandra, existe una diferencia porque el plebiscito es el mecanismo a través del cual solo el presidente pone en la opinión pública el rechazo o aceptación de una decisión por parte del administrativo. Y el referendo pues ya lo bajamos del nivel nacional, departamental y municipal para la aprobación o rechazo de una ley que ya existe o un proyecto de ley. Listo, aclaremos una cosa antes de seguir con la definición de estos conceptos o mecanismos, y es si control social y participación ciudadana vienen siendo la misma cosa. Tienen de alguna manera alguna relación, pero son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el control social es ese mecanismo, herramienta, facultad o derecho que tiene un ciudadano en hacer un control a la administración pública o donde se ejecutan recursos públicos. El control social también se puede hacer de manera plural, como lo mencionabas, a través de un mecanismo idóneo como son las veedurías ciudadanas. Y la participación ciudadana, si bien de alguna manera existe en el control social una participación por parte del ciudadano, este mecanismo se refiere más a unas herramientas, mecanismos y derechos que tiene la ciudadanía para pronunciarse frente a diferentes decisiones en democracia representativa y participativa con los mecanismos que mencionamos anteriormente. Justamente, Duan, dentro de los mecanismos de control social usted nos mencionaba el derecho de petición, las veedurías ciudadanas. ¿Qué otros mecanismos tiene la ciudadanía para hacer ese control social a la gestión pública? Otro mecanismo idóneo para hacer el control social son las denuncias, quejas o reclamos que puede presentar la ciudadanía frente a algunas actuaciones. Es decir, el control social es una herramienta para de alguna manera, así lo veo yo como agencia del Ministerio Público, coayudar a la administración pública, decirle a la administración pública por parte del ciudadano: venga, administración pública, por favor revise este asunto, que posiblemente se pueden desviar por ahí recursos, o de pronto usted no está cumpliendo su plan de desarrollo. Por favor, le solicita el ciudadano o las veedurías ciudadanas, o ponen inclusive en conocimiento de entidades de control situaciones que pueden ser irregulares, buscando que se enderece la administración pública y evitar la desviación de la función pública, de los recursos públicos en toda la administración pública. Entonces el ciudadano, cuando me preguntas otro mecanismo, pues otro mecanismo idóneo es la denuncia. Decirle a las entidades de control como las contralorías, las procuradurías, las personerías: venga, cuidado que, ejemplo, en el municipio tal existe al parecer una irregularidad en la contratación o no se está cumpliendo el plan de desarrollo. Entonces, o se le dice, por ejemplo, cuando ahorita vamos a hablar de control fiscal, a las contralorías: por favor revise la ejecución de estos recursos públicos, si efectivamente sí se ejecutaron esos recursos públicos en ese contrato o en esa obra, o por el contrario, indíqueme si de pronto se desviaron. Y ahí pues es esa entidad que busca que no se desvíen los recursos públicos. Duan, aclaremos algo. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo, cuando usted habla de denuncia, entenderán que es demanda. ¿Es eso? No. Hay una gran diferencia entre denuncia y demanda. A veces en la comunicación coloquial... exactamente, y entendemos que es demanda cuando se habla de denuncia. Exacto, Sandra. Existe una gran diferencia, para mí es un tecnicismo, existen los mecanismos además a veces
informales por excelencia, como la acción de tutela para defender derechos fundamentales frente a un juez de la República. Aunque es un tecnicismo, es importante que la ciudadanía tenga la claridad frente a estas diferencias. Denuncias se presentan por irregularidades o delitos. Yo presento, voy a hablarlo en términos coloquiales, yo voy y presento una denuncia frente a la Fiscalía por un delito X o Y. Y, por ejemplo, yo voy y presento una demanda ante un juez de la República, en algunos casos con representación de un apoderado judicial en calidad de abogado, para defender algunos derechos. Ejemplo, pongamos ejemplos muy básicos, me voy a divorciar, ¿cierto? ¿Qué presento? ¿Una denuncia o una demanda? La respuesta es: presento una demanda. Dentro de la misma, de pronto, relación familiar, al ex esposo mío o ex marido que no está cumpliendo con la cuota alimentaria, ¿qué presento? ¿Una demanda o una denuncia? Y acá puedo decir que se pueden presentar los dos casos. Denuncia frente a un delito que se llama inasistencia alimentaria y demanda buscando que un juez realice o dé la orden del cumplimiento del pago de esa cuota alimentaria cuando ya existió previo una conciliación y existe algo que se llama título valor, que también se puede presentar a través de las conciliaciones, donde le digo al juez demando al señor tal debido a que a pesar de que llegamos a un acuerdo, a pesar de que usted ya le había impuesto una cuota alimentaria, él no viene cumpliendo y le presento una demanda para que él pague esos dineros. Y la denuncia simplemente es para que la Fiscalía investigue si existió el delito de inasistencia alimentaria o no. Entonces son cosas diferentes, pero en mi criterio, digamos que los que tienen que saber de derecho son los abogados, los jueces, pero por eso es tan importante estos programas, que de alguna manera la ciudadanía conozca esas facultades que tiene para acceder a la administración de justicia. Y con estos ejemplos creo que entendimos un poco más los conceptos. En la misma línea de ejemplos, brindemos algunos de ese control social que puede dar la ciudadanía. Ejemplos de control social. A través de las veedurías ciudadanas o a través del derecho de petición. Le digo a la administración pública: señores, administración pública, bajo la potestad que me da la Constitución y la ley, por favor indíqueme cómo se está ejecutando este contrato. Señores, administración pública o contratistas, sírvame indicar por qué hace 2 meses se paró esta obra. Algo, digamos, que lamentablemente en estos municipios del suroeste antioqueño y que también nos afecta en el municipio de Andes es: señores, administración pública, por favor, intervenga las carreteras o las vías de los corregimientos debido a que se están afectando algunos de nuestros derechos. Entonces tienen esa facultad de ejercer un control social y decirle a la administración pública: venga, este tema es de interés de la ciudadanía, está dentro de su plan de desarrollo, por favor venga, ejecútelo, ¿cierto? Existen diferentes complejidades, pero la comunidad tiene la facultad de hacerlo a través de mecanismos de control social tan simples como el derecho de petición o también a través de conformar veedurías ciudadanas reglamentadas por la ley 850 que buscan que un grupo de ciudadanos ejerzan control y vigilancia sobre lo público. Duan, dentro de este aspecto del control social, hemos mencionado que la gente puede reclamar, puede ejercer vigilancia y control, pero seguramente la ley también establecerá casos que no se puede hacer dentro del control social. ¿Qué no se puede hacer? Es muy importante la pregunta, Sandra, porque a veces se malinterpreta ese control social. ¿Qué no puede hacer el control social? No puede fiscalizar, someter, dominar o interrumpir. Ejemplo, frente a una obra pública o frente a una acción de la administración pública, por vías de hecho,
no se pueden interrumpir, por ejemplo, la obra o esa acción de la administración pública. Eso sería interrumpir y eso evitaría pues el normal funcionamiento de la administración pública, porque el control social, ¿qué sí es? El control social sí es acompañamiento, recomendaciones, también ejercer de alguna manera solicitud de información para lo anterior, pero en el control social no se permiten las vías de hecho para impedir que lo que está estipulado, por ejemplo, en un plan de desarrollo no se ejecute. Hemos mencionado dos mecanismos que los hemos recalcado, que son las veedurías ciudadanas y el derecho de petición. Justamente en los próximos programas estaremos ahondando más al respecto de estos dos mecanismos, porque la idea es que ustedes se formen y tengan una orientación más clara con respecto a estos mecanismos. Pasemos ahora, Duan, dentro de estas generalidades, al control fiscal. ¿Qué es el control fiscal en Colombia y cómo se ejerce? Bueno, Sandra, cerramos el control social con algunos mecanismos que mencionábamos, aunque son algunos más establecidos en la ley 1757 del 2015, mencionamos uno muy importante como son las veedurías ciudadanas. Ahora pasamos a el control fiscal. ¿Existe la potestad en el ciudadano en hacer control fiscal? Pues ahorita dijimos que no se hacía en el control social y decíamos que no se hace fiscalización. ¿Qué se pueden hacer? Recomendaciones, quejas o denuncias para que la entidad, digamos, idónea para fiscalizar lo público lo realice. ¿Como quiénes? Las contralorías municipales, la Contraloría Nacional, pues pueden hacer ese control o esa fiscalización frente a los recursos públicos, es decir, revisar, ejemplo, cómo se está ejecutando y si efectivamente se está ejecutando o de pronto existió una desviación de esos recursos públicos. Y ahí es muy importante que la ciudadanía de alguna manera ponga en conocimiento o solicite a las contralorías que realicen esa fiscalización. Frente a eso es importante decir que las contralorías realizan un control previo, es decir, no realizan un control antes de la ejecución del contrato porque no se ha ejecutado el presupuesto, se hace es posterior. Podemos dar un ejemplo con eso para que nuestros televidentes nos entiendan mejor y es, ejemplo, existe un contrato, voy a poner algo muy famoso que todos conocemos como el PAE, ¿cierto? El Programa de Alimentación Escolar. Existe una ejecución, se están dando en el medio de la pandemia, digamos de alguna manera unos paquetes alimentarios, la ciudadanía puede decir, señores Contraloría, ya se entregaron unos paquetes alimentarios, pero no se entregaron todos. Les solicito realizar la fiscalización de ese contrato para buscar si existió o no existió una desviación. Y esto no es malo en lo público, yo siempre lo he dicho, el control es sano y es necesario. En lo público más que todo, aunque en lo privado inclusive también se genera con las administraciones de diferentes empresas privadas, pero en lo público existen unas entidades de control, donde estas entidades, en el caso fiscal, lo hacen las contralorías, donde buscan que esos recursos públicos no se desvíen, y en caso que se desvíen, pues tratar de recuperarlos y buscar quiénes fueron los responsables de ese daño fiscal, esa pérdida de esos recursos, no solo porque se desvió el dinero, ejemplo, no se ejecutó la obra, existió un contrato en el cual se le pagó a un contratista para que ejecutara una obra y no la ejecutó o la ejecutó de manera incompleta. Pues ahí vienen las contralorías a realizar ese ejercicio de control fiscal. Hablemos o pongamos un ejemplo de los conocidos elefantes blancos, obras que no finalizaron, que es lo que usted menciona, o que quedaron a medias. ¿Qué tipo de control puede hacer la ciudadanía ahí dentro de estos que hemos mencionado y hacia quién se dirige o cómo lo hace? Sandra, esa pregunta es muy importante porque es la ciudadanía la que tiene de alguna manera esa información dentro de la comunidad.
Ejemplo, existe una ejecución de una obra en un corregimiento. ¿Quiénes conocen si se está ejecutando o no esa obra? Pues muchas veces es la ciudadanía, aunque existen otras figuras como el interventor para revisar si se está ejecutando. Podemos dar un ejemplo donde exista un daño fiscal, ejemplo, en la ejecución de placahuellas, que es muy famoso en nuestros territorios. Existe unas apuestas presupuestales por parte de diferentes administraciones, podemos hablar de administraciones municipales, departamentales, donde aportan unos recursos para la ejecución de un contrato. ¿Qué puede hacer la ciudadanía en esos casos? Pues acceder a través del mecanismo de control social como quejas o denuncias. Señores Contraloría, existe una obra en el territorio donde en algunas partes existe la valla que dice la ejecución de la obra, el tiempo de ejecución ya pasó y no se ejecutó de todos los kilómetros que dijeron que iban a intervenir. Les solicito que por favor realice ese control fiscal. ¿Esto en qué ayuda a la administración pública? Que en algunos casos, cuando identifiquen esto, congelen los recursos de transferencia, por ejemplo, a ese contratista y decirle al contratista, no, porque usted incumplió el contrato, y de alguna manera se empiezan a recuperar esos recursos públicos. Duván, para ir finalizando nuestro espacio, cuéntenos desde su experiencia en la administración pública y su recorrido como personero, ¿realmente los ciudadanos hacen uso de estos mecanismos que tienen a su disposición? Tengo que decir que en mi experiencia existen comunidades más activas que otras. Ejemplo, en la localidad existe a veces un poco interés por ejercer este control. Existen muchas veces ausencia de denuncias, existe ausencia de participación ciudadana en esta democracia participativa. Ejemplo, pues preguntémonos, no solo tú, Sandra, sino los televidentes, cuando ha existido un plebiscito, un referendo a nivel nacional o local, ¿cierto? Estos mecanismos de, por ejemplo, de cabildo abierto casi no se presentan en la comunidad. Inclusive la organización de la ciudadanía a través de las veedurías ciudadanas poco se presenta. Esto a veces es porque existe un poco interés por parte de las entidades de que esté la ciudadanía generando ese control y vigilancia. O también existe por un fenómeno que no podemos desconocer, y es el fenómeno de la violencia en todo el territorio nacional, que nos exponemos frente a líderes sociales que son en su mayoría quienes ejercen control social, que son asesinados, amenazados, desplazados de los territorios precisamente porque de alguna manera denunciaron un hecho de corrupción. Entonces, a veces, pues, aunque existen los mecanismos, no existen las verdaderas garantías, principalmente para los líderes sociales, de ejercer esta función. Es decir, inclusive, a veces personas que están por fuera de la administración pública generan un miedo, un terror en la ciudadanía para que no denuncie, para que no se queje, para que no tenga mecanismos para que no ejerza estos mecanismos de participación. Ejemplo, una consulta previa frente a una extracción minera, pues a veces estos ilegales tienen unos intereses y generan un temor en la comunidad, pero también falta educación, programas para fomentar esta participación ciudadana. También, digamos que de alguna manera existe un poco interés por parte de los profesionales, personas que tengan conocimiento en áreas específicas pero son particulares, no les interesa lo público, y digamos que son los llamados, debido al conocimiento que tienen, a ejercer ese control público, porque a veces pues las personas que no tienen digamos conocimientos en contratación estatal, inclusive en estos mecanismos que a veces son sencillos, pues no pueden ejercer un control
y una vigilancia real frente a la administración pública. Entonces muchas veces les responden sus derechos de petición, pero ellos, por ejemplo, no tienen conocimiento que se hizo una adición del contrato, ellos no van a entender esos contentos conceptos. Con la respuesta y ya. Muchas veces eso, les dan la respuesta, aunque no la entiendan, pues ellos se sienten contentos con esa participación que claro que es importante, pero a veces no es suficiente. Tiene que ir más allá, tienen que estar activos los mecanismos y las entidades de control precisamente para evitar la desviación de la moralidad pública y también de los recursos públicos y la desviación de ese funcionario público, porque lamentablemente a veces el funcionario público no entiende que tiene un rol de servicio para servir a esa ciudadanía. A veces el funcionario público le molesta que la ciudadanía realice quejas, reclamos, denuncias, y no debe ser así, porque como le dije ahora, el control es sano y es necesario y se tiene que ejecutar por parte de toda la ciudadanía. Duván, hemos llegado al final del derecho. Muchas gracias por habernos acompañado. Sandra, muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Es muy importante este programa porque también a través de un medio comunitario, a través de este programa El Derecho, pues la ciudadanía puede tener pedagogía. Esa es la idea, ser un canal de servicio, formación y orientación para nuestros televidentes. En los próximos programas estaremos hablando de este control social, estaremos definiendo más a fondo lo que son las veedurías ciudadanas, el derecho de petición, así que los esperamos. Gracias por haberse conectado con nosotros y nos vemos en la próxima emisión. AUPAN, la televisión de los andinos.